Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, este momento está con nosotros Óscar Vela. Con él queremos hablar sobre García Márquez. El mes de marzo, habíamos dicho, se festeja el Día de la Mujer, se festeja el Día del Agua, el Día de la Felicidad, pero también los latinoamericanos recordamos que un día, 6 de marzo, nació en Aracataca Gabriel García Márquez. Óscar, bienvenido a este espacio. Revisábamos algunos artículos y veíamos que la mayor adicción de Óscar es leer. ¿Desde cuándo empezó con esto y desde cuándo empezó a incursionar en literatura latinoamericana con García Márquez? Además de ser un escritor muy reconocido de nuestro país, con varios premios, con varios análisis que logra además publicar en editoriales grandes como Penguin Random House. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Bueno, esto comienza la verdad desde muy niño, cuando creo que deben comenzar hacerse los lectores. Y comienza básicamente por la costumbre, por ver a mis padres constantemente leer, siempre con un libro, y por tener la posibilidad de gozar de una biblioteca importante. En aquel momento tenía los libros a mi disposición y entonces tenía esa facilidad de coger cualquiera de ellos, de tomarlo y de leer. Y así leí muchísimas cosas, también cosas que no eran apropiadas, la verdad, para la edad, porque eso es lo que sucede cuando lees así, sin una norma, sin un orden riguroso. Y eso me pasó, pero sin embargo, la verdad es que no me arrepiento, es efectivamente una de las adicciones más grandes que tengo. ¿Y cuáles son las pasiones de un adicto a la lectura? Es un titular que Diario El Comercio puso el año anterior cuando Óscar lanzó su última novela. Bueno, es precisamente vivir este mundo de los libros constantemente. Yo lo vivo todo el tiempo, entre la escritura y la lectura. Paso muchísimas horas del día dedicado a esto, a la literatura, esencialmente a la literatura, todo lo que es ficción. Si yo le pregunto, ¿profesión de Óscar? ¿Me dice escritor? Bueno, yo tengo dos profesiones, yo soy escritor y soy abogado también, y entonces tengo que compartir el tiempo entre todo eso, y esa es la parte complicada, es la parte compleja. ¿Y cuánto de lo que analiza como abogado en el difícil mundo jurídico ecuatoriano, cuando las leyes se cambian, las normativas se cambian muchas veces, cuánto de eso puede aplicar en sus novelas? Muchísimo, la verdad es que, primero, la profesión de abogado en sí misma es una fuente importantísima para la literatura. Tienes un mundo del que pueden desprenderse un montón de temas relacionados con la literatura, con los libros, por supuesto también con la lectura. Pero en países como estos, los temas que suceden cada día en materia legal, por ejemplo, en materia legislativa, en materia penal, muchas veces rozan también ese tema del realismo mágico de García Márquez y de otros novelistas. Es decir, el realismo mágico no es cuento de autores, sino es la realidad latinoamericana. Por supuesto, es que eso es el realismo. Yo he conversado de este tema y bien que tocamos. El realismo mágico de alguna forma es una realidad deformada, es una verdad deformada hasta el punto en que parece fantástica, en que uno dice no puede ser que estas cosas sucedan, no puede ser que a mí me pase esto, o no puede ser que en mi país pasen estas cosas. Es lo que tú pero pasan. Pero suceden. Entonces ese es el tema, ese es el gran tema. El realismo mágico no es pura ficción, es una verdad de alguna forma deformada por los distintos entornos que hay en una sociedad, sociedades como estas, ¿no? Lo que sucede en García Márquez precisamente, ¿no? Esa realidad deformada de Macondo, de Aracataca, esas cosas extrañísimas que sucedían. O esos amores extraños del amor en los tiempos del cólera. Exacto. O la propia vida de él
cuando nos la narra, hay cosas que uno dice, ¿será? ¿No será? Suena algo absolutamente fantástico. Claro. Pero si uno lo compara con América Latina, dice, sí, es posible. Por supuesto que es posible. Cuando cuenta él en Vivir para contarla, muchas de sus anécdotas, toda esta primera parte, cuando casi le atropella la bicicleta y no sé qué, cuando es chiquito también, y de pronto interviene un cuando cura. está en el Bogotazo, todas esas cosas, uno quizá leyéndolo desde fuera dice, la verdad es que qué imaginación. Qué imaginación tan grande tenía. Y la verdad es que sí, por supuesto que hay muchísima imaginación, pero en gran parte es una imaginación tomada de la realidad de su entorno, de lo que sucedía efectivamente, y a nosotros nos pasa todos los días. ¿Por qué escogimos esta fecha, 31 de marzo, para hacer este programa? Porque en marzo nace García Márquez, pero en abril, hace 2 años, fallece. Entonces, una mezcla de estos 2 meses que nos habla muchísimo del Gabo. ¿Cuándo fue la primera vez que Oscar leyó a García Márquez? ¿Cómo le impactó? Porque a veces uno a García Márquez lo conoce en el colegio porque algún profesor, bueno o malo, le hace leer de obligación 100 años de soledad. Así es. Hay a quienes nos ha fascinado y en lugar de leerlo en un mes lo hemos leído en 2 noches, y hay quienes en cambio que no logran involucrarse con la magia de García Márquez, y después va leyendo diferentes obras de él, de pronto se encuentra con un Bolívar en El General y su laberinto, totalmente humano, no es del héroe fantástico, sino es del héroe que sufre o el ser humano ya enfermo. Entonces, tiene una serie de mezclas con García Márquez. Cuando Oscar empezó a involucrarse con este gran escritor latinoamericano que recibe el Nobel ya hace bastantes años, en el año 82. A ver, sí, yo fui uno de los que lo leí temprano. 100 años de soledad, que fue la primera obra que leí de él, la leí alrededor de los 15 años. Y a mí me pasó efectivamente que la disfruté muchísimo, que me abrió un horizonte completamente distinto a lo que yo había estado leyendo hasta ese momento. Que te diría que hasta ese momento me pasó lo que tú comentabas. La verdad es que nos hacían leer por obligación, muchísimas cosas por obligación. Y diferentes obras, desde el Cid Campeador pasando por Quijote, y por suerte uno se encontraba con 100 años de soledad. Y muchas veces lo que te habrá sucedido a ti, yo creo que nos sucedió a todos, es que leías casi forzosamente por castigo, por ejemplo. Y en esa época no había ni Rincón del Vago, ni internet, y por tanto había que leerse. Lo máximo que uno hacía era saltarse algo, o los clásicos de Ariel juvenil que traía algo de resumen. Sí, que estaban resumidos. Entonces, yo la verdad es que, pero con 100 años de soledad me pasó lo contrario. Me pasó que cuando la leí, cuando comencé a leer esas primeras páginas, esas primeras frases, dije, no, esto es completamente distinto, este es un mundo que yo no había conocido. Y yo sí le debo a esa novela, a 2 o 3 más, el haberme enganchado con la literatura de la forma en la que luego me logré enganchar. Y luego fue ya simplemente una continuación de lo que hasta ese momento había escrito, que creo que es lo que él mejor hizo. Sus mejores obras están en ese periodo de tiempo. Y bueno, evidentemente admirarle siempre, independientemente de que luego hubiera habido obras que no eran precisamente de la calidad de las anteriores, pero siempre hizo cosas importantísimas. El General de su laberinto es una gran novela, la verdad, yo la disfruté muchísimo. Y es otro género, es diferente, no es tan fantasioso, es mucho más humana. Completamente distinto. Y bueno, él tiene de todo, ¿no? La verdad es que tiene crónica, tiene novela histórica, y este tipo de novelas alrededor de 100 años de soledad, del Otoño del Patriarca, que son extraordinarias, ¿no? ¿Cómo uno debe acercarse? Si nos escuchan personas que no han leído a García Márquez, ¿cuál es una obra para acercarse a García Márquez? O la otra opción es ver una película basada en la obra de García Márquez. Si uno piensa en Amor en los tiempos del cólera, compara película y obra. Hay quienes decimos, prefiero el libro, sí, pero hay otros que dicen, no, la película fue muy bien lograda y además con una magia especial y hasta con una Shakira cantando. Sí. A ver, yo creo que la forma de acercarse es efectivamente con una de las obras quizá menos complejas. Probablemente en prosa la más bella de ellas es El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Porque esa es una novela que es casi un poema de principio a fin. Es muy bonita, muy bella, es de alguna forma momento sublime. Trata un tema que es el tema del amor, del encuentro de estos dos personajes. Yo diría que esa es una novela como para aproximarse y acercarse a él por primera vez. Y luego yo diría que una de las novelas que para mí son extraordinarias y fundamental de él es Crónica de una muerte anunciada, que además es una novela corta, preciosa, que te mantiene en suspenso todo el tiempo, aunque tú sabes desde la primera frase que le van a matar.
a Santiago Nazar. Entonces, pero es una novela esencial, yo creo, para acercarse a él. Y luego tienes de tantos tipos, tienes Noticia de un secuestro, por ejemplo, que es crónica pura, que es una novela interesantísima en realidad, es una crónica novelada en realidad, que es interesantísima, que también para otro tipo de lectores puede ser muy interesante. Lo que no recomendaría es leer 100 años de soledad de entrada, porque es una novela compleja. Yo creo que 100 años de soledad merece varias lecturas. Hacia allá queríamos ir, porque uno la lee de pronto a los 15 o 16. Exacto. ¿Cada cuánto tiempo puede volver a releer 100 años de soledad? A mí me ha pasado, más o menos por esas cosas es casualidad pura, la verdad, que la he leído más o menos a los 15 años. Yo leí a los 15, luego alrededor de los 30 y la volví a leer hace unos 2 años, cuando tenía 45 más o menos. Y siempre son distintas. Siempre, esa novela siempre cambia, esa novela tiene la virtud de que cuando la lees es diferente a la vez anterior que la leíste. Pasa lo mismo que con Rayuela de Cortázar, que son novelas que parece que van modificándose, que cuando guardas el libro en la biblioteca, ahí está cambiando ya la historia, y cuando la vuelves a tomar es otra, es diferente, descubres un ¿Es diferente por la novela o por la óptica que uno tiene? Yo creo que por las dos cosas. Uno ha cambiado su vida, de pronto cambió algunos gustos, aprendió más. Tus circunstancias son distintas. Tus circunstancias son distintas, los tiempos son diferentes. Pero yo creo que las novelas cambian, es decir, para mí ese tipo de novelas en particular cambian, porque sí, uno cambia, la perspectiva de la vida cambia, cómo vemos las cosas y nuestros entornos cambian. Pero ese tipo de novelas tienen esa posibilidad de que tú abres la página y de pronto descubres un personaje que jamás habías visto, y está ahí, y de pronto aparece allí y es maravilloso ese personaje, esa escena en particular, alguna trama o alguna discusión filosófica, por ejemplo, que antes nunca te habías dado cuenta siquiera. Ese tipo de cosas pasan con novelas como esta. Es decir, hay que volverlas a leer, volverlas a evaluar y analizar. Por supuesto. Queremos agradecer a Óscar Vela, vamos a continuar dialogando con él, hablar de García Márquez. Yo creo que a todos nos va a dejar las ganas de releerlo o buscar alguna obra que se nos quedó olvidada. Vamos a continuar con Óscar Vela, pero también va a sumarse a esta conversación el escritor Francisco Proaño Arandi. Yo creo que es muy importante que escritores hablen de escritores, además de escritores latinoamericanos, que lo hemos sentido, lo hemos vivido, lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida como colegiales, como estudiantes, pero también uno no puede dejar de mencionar cuando García Márquez ganó el Nobel de Literatura en el 82, fue fiesta en América Latina. Así es que continuaremos con este diálogo sobre el Gabo. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Deutsche Welle, de Alemania. RT, Russia Today. Xinhua, Agencia de Noticias China. Sucesos Internacional, de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Por Telesucesos, Canal 29. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya con Óscar Vela y Francisco Proaño Arandi, con quienes vamos a continuar dialogando sobre García Márquez. Bienvenido, Francisco. Queríamos preguntarle cuándo empezó a leer a García Márquez. Usted, que es un escritor muy reconocido en Ecuador y en Latinoamérica, que ha escrito una serie de relatos, ensayos, cuentos. ¿Cuándo empezó en el mundo del realismo mágico? Porque también sus cuentos traen muchísimo de ese realismo mágico. Bueno, mil gracias por estar aquí. Bueno, García Márquez lo conocimos en Ecuador. Yo soy de la generación de los años 60, sea mayor a Óscar, ¿no? Con algunos años. Y lo conocimos casi enseguida con ese impacto editorial que significó el 100 años de soledad, ¿no? Que se publica en el año 67, inmediatamente comienzan las reediciones y las traducciones, etcétera. Y también en Ecuador, pues, comenzó lo que yo diría un boom, un impacto más de lectores que de escritores, ¿no? Lo leímos. A ver, ¿qué es esto de más de lectores que de escritores? Eso quiero explicar. En ese momento en el Ecuador vivíamos, la mayoría de jóvenes escritores de entonces, un momento que yo llamaría de insurrección contra los cánones del realismo social. Planteábamos una nueva manera de escribir, de transformar la lectura, la escritura en el país. Y eso tenía un trasfondo político también. Entonces, la lectura de García Márquez fue un poco más política que literaria. Indudablemente nos interesó mucho su lenguaje, la mitología, todo eso que configura el realismo mágico, pero lo vimos también como una metáfora de lo que América Latina en ese momento transcurría como continente, es decir, ese traspaso de la sociedad rural a una rápida modernización, a un creciente proceso de urbanización. Entonces lo veíamos como una novela que expresaba literariamente, poéticamente, la realidad política, económica, social de América Latina. Yo personalmente, es una anécdota personal, comencé a leer Cien años de soledad y lo dejé, porque su estilo es tan pegajoso, ese estilo que García Márquez decía que era el de la abuela, de las consejas que oía de niño, que lo leí después de varios años porque no quise contagiarme del lenguaje de García Márquez. Y cuando ya encontré mi propio lenguaje, diría, entonces ya lo leí con mayor soltura, digamos, a García Márquez. Pero sin duda alguna fue un impacto, por eso digo, más de lectores que comenzaron a leer muchísimos, más que los propios escritores que más bien unos incluso cuestionaban, otros no querían caer en lo que Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, recién acabo de leer un artículo que dice la trampa del realismo mágico. Pero en realidad el realismo mágico es algo inherente a la realidad latinoamericana, eso de que en el texto aparecen cosas fantásticas dentro de un pacto del escritor con el lector, ¿no? Siempre con un cordón umbilical con la realidad, y sin duda alguna influyó. Y también, como en alguna conversación con Óscar hace poco decíamos, tal vez hasta clausuró todo un proceso del realismo mágico en América Latina. ¿Por qué clausuró y por qué también Óscar señala esto, Francisco? Porque no es el abrir la puerta a poder escribir en los libros todo lo que es la realidad latinoamericana. Decíamos antes en el segmento anterior, la realidad latinoamericana es mágica. Uno mezcla historia, leyenda y a veces lo que ocurre en el día a día. Si uno lo ve con otros ojos, dice, parece cuento, es pura imaginación de una crónica periodística. Y no es cuento, es real. Sí, quizá el gran tema que sobrevino luego de esta época especialmente, que quizá concluyó con 100 años de soledad, los años 60 y pico, casi 70, fue que posteriormente la gente intentaba copiar efectivamente, lo que dice Pancho, ¿no? Intentaba copiar ese estilo, y entonces todo iba a ser el realismo mágico, y más bien lo que sucedió fue lo contrario. Dijeron, no, aquí se terminó de alguna forma esa época, y volvió otra vez, o más bien dicho, empezó la novela urbana. Sobrevino ya una ola gigantesca de novela urbana, ya no tanto apartándose, por ejemplo, del costumbrismo, del indigenismo, de todo el tema relacionado con el realismo mágico. Yo digo, a lo mejor en gran parte esto se debe a que esa gran novela que era 100 años de soledad, una novela magnífica, una novela completa, enorme, de alguna forma la gente sentía que lo había dicho todo, que contó efectivamente o que reunió todo ese realismo
posible en esa gran obra. Y más allá de que luego hubo algo que se hizo, o se ha venido haciendo todavía, de realismo mágico, ya era prácticamente imposible seguir haciéndolo teniendo ese gran paraguas, esa gran sombra que te daba 100 años de soledad. Yo creo que ahí se terminó, como dice Pancho, efectivamente, esa época del realismo mágico, y lo que ha venido en lo posterior hasta hoy en adelante, quizá vuelva en algún momento como las modas vuelven, pero lo que ha venido en adelante ya es otro tipo de novela, la introspectiva, la urbana, efectivamente, la del conflicto, la de la guerrilla, la de la violencia. Hablamos de conflicto, guerrilla y violencia. Oscar también mencionaba Crónica de un secuestro del propio García Márquez. Uno puede pensar en otras obras y hasta puede pensar en un fenómeno de bestseller y marketing que se convirtió García Márquez. En Las Memorias de las Putas Tristes no podemos dejar de mencionar que se pirateó la novela antes de publicarla y García Márquez cambió el final de la novela que lo publicaba la casa editorial para vencer la famosa piratería. No estamos hablando de la era digital, sino que se publicó una novela pirata y García Márquez cambió el fin de la que efectivamente la sacó con su casa editora. Es decir, se convirtió en un bestseller, polémico a veces, alabado a veces, pero ya era un fenómeno hasta de marketing. Sí, García Márquez se convirtió en una especie de rey Midas, ¿no? Sí. Antes de que aparezca, bueno, Vargas Llosa es un poco así también, pero sí, sobre todo García Márquez, ¿no? Ya se anunciaba y pasaba lo que acaba usted de contar, ¿no? O sea, los lectores esperaban ávidos a García Márquez sus nuevas obras, porque sin duda alguna es un escritor que fascina, que atrapa. Pero por eso yo decía, lectores, los escritores menos, los escritores buscaban nuevos caminos. Vino el post-boom, que se llama ahora, con sus diversas vertientes. Pero en el Ecuador también pasó algo interesante, no sé si Oscar tocó, nos hizo ver también nuestra literatura, ¿no? Lo que había habido de realismo mágico o real maravilloso, que es una vertiente análoga, antes de. Borges, yo recordaba el otro día, Borges tiene un texto que dice: cada gran escritor descubre a sus precursores, no necesariamente los ha copiado, sino que se descubre una tradición. En el Ecuador, por ejemplo, José de la Cuadra, con varios libros, varios cuentos, los Angurimas, especialmente los Angurimas, Demetrio Aguilera Malta con Don Goya. Entonces, en el Ecuador, como en toda América Latina, porque la realidad tiene eso, había ya ingredientes, elementos de realismo mágico, ¿no? Entonces, por eso más bien es una tradición que llega a la gran obra que es 100 años de soledad y la obra en general de García Márquez, ¿no? Sus relatos, La Cándida Heréndira, Los funerales de la Mama Grande, que nos fascinaron y que son un hito, pues, indudable en América Latina. En esto que menciona Francisco, ¿cómo mirar qué pasaba antes en la literatura ecuatoriana y qué pasa ahora en la literatura ecuatoriana? Ustedes son dos escritores actuales de la literatura que casi cada año presentan sus obras. Oscar, fuera de micrófonos, decía yo, todos los días escribo 3 horas. ¿Cómo mirar con estos booms que generan que Latinoamérica sea vista por el mundo entero en el tema literario? ¿O qué pasa dentro del Ecuador, en donde cada vez se escribe más y también esperamos que existan más lectores? Ese es quizá uno de los problemas que tenemos acá, y la verdad es que es difícil encontrarle todavía una explicación, pero nos ha pasado, creo que ha pasado a lo largo de la historia de la literatura ecuatoriana, que de alguna forma hemos sido invisibles, hemos pasado detrás de esta cordillera más o menos ocultos, flanqueados además por Colombia y por Perú con varios grandes escritores, 2 premios Nobel importantísimos, y yo creo que eso de alguna forma a nosotros nos ha hundido en ese espacio de la mitad, en esa línea imaginaria. Y en gran parte se debe a que se lee poco. El Ecuador es un país, desgraciadamente, en el que se lee poquísimo, un país de poco incentivo para la cultura, de poca cultura en general, clarísimamente. Y yo creo que los escritores, en general, otras manifestaciones culturales también, nos encontramos con esta barrera que es importante. Se venden pocos libros, se lee poco, quizá ahora se lee mejor, yo tengo la esperanza de que hoy se lee mejor y se lee un poco más, porque en los colegios ha habido todo un movimiento para rescatar la lectura desde pequeños. Además, pero la lectura bien hecha. Yo creo que las nuevas tecnologías ayudan a mejorar la lectura. Porque antes, si uno dice en la vida cuántas cartas se escribían,
dependía si el hijo estaba lejos o la mamá estaba lejos. Ahora todos escribimos todos los días. No vamos a decir si bien o No sé mal, si bien o mal. pero escribimos todos los días. Vea WhatsApp, mensaje de texto, mail. O sea, Y mal que bien lees todos los días. Y mal que bien lees Mal todos que los bien, días. Porque el problema es que te acostumbras a leer pocos gran caracteres. información, ¿no? Porque él es mucha información, tienes mucha información. De pocos caracteres. Ese es quizás otro de los Bueno, problemas. los 140 caracteres del Twitter, el siguiente entrevistado es un tuitero. No es fácil decir las cosas con Exacto. ese número de caracteres. No es fácil, por supuesto. Pero ahí yo creo que es importante, porque si se lee más, se lee mejor sobre todas las cosas, Claudia. Yo creo que hoy se lee mejor. Se leen cosas más acordes con la edad de los chicos. Y probablemente ahí es donde estamos nosotros fecundando a los próximos lectores. Yo tengo la esperanza de que esto va a mejorar. ¿Qué ocurre, Francisco? ¿Se lee más o se lee menos? Oscar dice se está fecundando y sembrando a los chicos, y hay booms que no son latinoamericanos, sino vienen de otras partes del mundo, desde el fenómeno Harry Potter, Claro. pasando por Crepúsculo y de pronto arrancando en la saga Escalofríos que leen los chiquitines. O sea, ¿cómo generar nuevos hábitos y tener lectores, mayor número de lectores, pero al mismo tiempo que sean críticos, analicen lo que leen y además aprendan a escribir? Bueno, yo no soy pesimista frente a la avalancha de los medios tecnológicos, ¿no? El Kindle, etcétera. Más bien yo pienso que son formas actuales de incentivar la lectura. O sea, yo creo que sí se abren caminos a la lectura, ¿no? A la escritura, no sé, yo tengo mis dudas, porque eso de escribir el Twitter, a lo mejor hasta, hay que reducir, pero también como que destroza el idioma, porque hay que decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces son peligros que existen. Pero sí creo que hay un espectro, un clima que habilita la lectura más de los sistemas educativos. Además pero, hay más alfabetos que antes. Antes hay que Claro. ver las tasas de analfabetismo y las actuales, en el mundo en general. Pero también están presentes pues como amenazas, los juegos electrónicos, todo eso que desvía el interés de los niños. Y entonces ahí el maestro tiene una gran responsabilidad, o mejor dicho, los pensos educativos, de buscar formas de incentivar la lectura. Es decir, el niño tiene que acostumbrarse, aunque no lea, aunque sea a destrozar el libro, pero ya tenerlo en sus manos, saber que existe el libro. O sea, no importa que el niño rompa un libro. Exacto, hay hogares donde no hay libros, entonces eso es terrible. Sí, es Pero triste, si hay ¿no? libros y el niño ya comienza a hojear, ya aprende a pasar las páginas, entonces ya sabe que existe. Es lo que eso, decía Oscar, ¿no? es buen lector porque en su casa había muchos libros, leyó lo debido y lo indebido, pero vio el ejemplo de sus padres. Así es, ya en mi caso también fue así. Yo creo que se sigue así. es, La lectura en gran es, parte, y a todos claro. creo que nos pasa, en la gran mayoría, eres lector porque sigues, ves las costumbres, ¿no es cierto?, de tu familia, y así funcionan estas Y es cosas. importante. Es muy importante. Y en el Ecuador, señalaba Oscar, la gente lee poco, lamentablemente. Y nuestra literatura, cierto que es invisible, hay muchas causas. Puede falta de una política estatal, culpa de nosotros mismos los Pero bueno, escritores. Francisco es una excepción, ha estado en la Sí. Casa de las Américas, ha ganado el premio, ha sido finalista en Rómulo Gallegos, ha ganado premios internacionales, o sea, sí algo de Algo se sabe. Francisco ha salido, Pero y no de hay Oscar esa- también. Pero no hay esa presencia persistente. Claro, Colombia y Perú tienen cumbres que tenemos que reconocer. Pero quizá también nuestro país no ha tenido las convulsiones, tal vez felizmente, que han tenido otros países, que a través de eso su literatura y todo lo que es de esos países han llamado la atención internacional. Pero no debemos preocuparnos mucho, lo importante es seguir expresando nuestra sociedad, expresando lo que queremos, explicándonos la realidad, que es lo más importante de la literatura. No debemos, digamos, preocuparnos mucho de que de pronto, ¿por qué Perú, Colombia o Brasil? ¿No? Sino realmente seguir cumpliendo nuestra tarea de escritores de manera persistente. Y ustedes como escritores, Francisco y Oscar, ¿qué recomendarían a los maestros? Porque Francisco decía, desde que el niño es chiquito debe familiarizarse con los libros. De pronto se familiariza ahora de manera diferente porque hay una tablet o hay una Kindle, hay diferentes opciones para leer. Hay quienes las utilizan, hay quienes todavía somos reacios a leer un libro en medios digitales. Pero ¿cómo lograr, como maestros, que también ustedes en varios casos han sido profesores, que se apasionen por los libros? Que descubran cuando van al cine, hablábamos de Harry Potter, decir, mejor es el libro que la película. ¿Cómo lograr eso en las nuevas generaciones? Que son generaciones absolutamente llenas y cargadas de un mundo de imágenes más que de letras. A ver, en gran parte yo creo que el secreto está en leer o en lograr que los chicos lean libros adecuados para la edad. Para mí, el gran éxito actual del nivel de lectura
está en que precisamente hay un boom de literatura infantil, por ejemplo. Bueno, sí, porque decíamos, que nos había hacían muy leer el poquito Quijote, antes. nos hacían Así leer es. la Ilíada y la Exacto. Odisea. Lo que conversábamos contigo, a mí me castigaban y me hacían leer la Odisea. Claro, no vuelves a leer nunca más, pues. Claro. Te hacen leer a los 14, 15 años la Odisea y se acabó esta historia. Lo que te había pasado con 100 años de soledad. Hay momentos para todo. Y ahora los chicos creo que leen mejor, leen de forma adecuada, porque hay todo ese boom, toda esa corriente de literatura infantil. Muy buenos escritores ecuatorianos de literatura infantil también. Eso ayuda mucho, el contacto con el escritor ayuda mucho. Yo esas cosas recomendaría también a los profesores. No solo leer lo adecuado, llevar escritores, contarles. Los chicos se fascinan cuando tienen un escritor allí y puede contar la experiencia. Es como un ser extraño, ¿no? Ese ser mágico que de pronto estaba en la portada del libro, en la contraportada, y ese que escribe, ese ser raro, ese contacto les ayuda muchísimo. Y ahí enganchas tú lectores que poco a poco van leyendo entonces cosas que avanzan. Y ayudan mucho obras, por ejemplo, como Harry Potter, y toda esa proliferación que ha habido de obras magníficas en las que se venden millones. Yo digo, por ejemplo, inclusive las 50 sombras de Grey hacen mucho bien a la literatura. A mí no me gustan, me parecen espantosas, pero esa obra con 20 y pico de millones de libros consiguió nuevos lectores, pero nuevas vuelve, lectoras especialmente, gente que no había leído nunca porque no le interesaba. Permitido. Las 50 sombras de Grey involucra a lectoras, sobre todo mujeres que leen a escondidas. Entonces, como las amigas lo leen y se pasan el libro vía celular, lo leen escondidas, o sea, generó otras formas. Probablemente, pero esa gente no que puede decir leyó, es bueno o es malo, no sé, es un cuento de hadas con no, otros factores. Sí, pero lo que logró ese libro es que esa gente luego diga, se acabó 50 sombras de él, ¿y ahora qué puedo leer? Y además que entonces lees comparen otras otra vez cosas. con el mundo de la Ya sé. película. Todos dicen, Por supuesto, el libro fue por supuesto. X, Y o Z y la película les defrauda muchísimo. Entonces Por dicen, supuesto. más es el poder de la palabra escrita y la imaginación propia de cada persona que lee antes que las imágenes que le pueden presentar. Por supuesto, pero atrae sobre todo al mundo de los libros. Claro. Para mí es de eso. Y siempre se ha leído a escondidas. Las generaciones gran Sí, parte. a ver, anteriores, Francisco, ¿qué leía a escondidas? No, bueno, yo sí en mi casa leía No tenías los problema. libros que estaban ahí. Tal vez había algún prohibido, no se me prohibía. Pero yo recuerdo en generaciones pasadas que me han contado que los libros tenían que esconder. Bueno, además había un índice de la propia Sí, iglesia que había claro. libros Exacto. que podían leerse y los que no. Claro, Seguramente los porque- más apetecidos eran los que no. Me imagino que había, no, claro, como no había la televisión, no había tal vez muchas radionovelas, entonces el libro era más atractivo, era una forma de distracción, por eso se leía tal vez más. Y a escondidas los libros, entre comillas, prohibidos, ¿no es cierto? Pero, y ahora yo coincido, el maestro, tiene que haber una combinación padre, maestro, familia, escuela. Es decir, primero la presencia del libro es fundamental. Como yo decía, aunque le destroce el libro al niño. Luego, lecturas adecuadas, o sea, para niños, que sean atractivas, que les llamen la atención, con imágenes. En Alicia en el País de las Maravillas, Alicia dice por ahí, ¿de qué me sirve un libro que no tenga imágenes? No tiene Nos imágenes. está dando una gran lección de cómo Sí. el niño debe acercarse al libro. Y luego, claro, ir, digamos, adensando poco a poco ya, porque de pronto ponerle a leer a un adolescente de 13 años de Lazarillo de Tormes, o el mismo Don Quijote, realmente es duro, aunque hay versiones de Don Quijote para niños. Infantiles, que son, sí. que son muy interesantes, y son formas, esfuerzos para incentivar la lectura. Pero yo creo que ahí, en esa combinación padre de familia y sobre todo el maestro, está un poco la clave de lo que Lo que de debe incentivar la funcionar. lectura, ¿no? Retomando el tema de García Márquez, ¿cuándo uno debe acercarse a García Márquez? ¿Cuál es la edad? Oscar decía a los 15, yo también leí 100 años de Más o soledad menos. porque me mandaron de deber y me fascinó, no es que cogí odio al libro, igual 15, 16, pero ¿cuándo uno puede recomendar la lectura de García Márquez? Las diferentes facetas, porque uno puede tener el relato de un náufrago como crónica o crónica de un secuestro y todo lo demás que tiene la enorme obra de García Márquez. ¿Cuándo debería acercarse? Oscar también decía que cada 15 años ha vuelto a leer García, 100 años de soledad. No sé si Francisco la ha releído. Sí, la he leído. Ya nos contó que al principio la dejó guardada y no acabó y después la cogió. Entonces, ¿cómo acercarse a fenómenos literarios como lo fue García Márquez? Bueno, yo pienso que a los 15 años ya una persona está capacitada para leer a García Márquez, ¿no? Es una lectura, como te ha pasado a ti, fascinante, atractiva, que atrapa al lector. Hay otros libros que no. Yo no recomendaría, por ejemplo, a Lovecraft, que este gran escritor norteamericano, porque a mí me pasó que le regalé a un sobrino de 15 años y se hizo adicto.
y no quería leer nada más, y se hizo medio raro, ¿no? Porque es un escritor culpable del el tío. cuento materialista del terror, entonces hay que tener también cierto cuidado, ¿no? Pero García Márquez yo pienso que es un escritor que incluso no solo Los 100 años de soledad, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera, son libros que un muchacho de 16, 17 lo puede asimilar y leer con mucha facilidad y mucha eficacia, digamos. ¿Cómo romper esto, Oscar? Que los jóvenes deben, y los niños también, disfrutar de la lectura y no ser la obligación. O sea, que agarren el libro por disfrute y no porque tienen que hacer deber o tienen unas mamás bravísimas que dicen tienes que leer o no sales, porque hay varios análisis que uno puede hacer. Exacto. ¿Cómo hacer que los jóvenes y los lectores en general o cualquier generación que de pronto quiere involucrarse con el mundo de los libros sea atrapado por disfrute y por placer? Yo creo que la única forma es desde pequeño, cuando tú efectivamente has comenzado a leer cosas adecuadas para tu edad. Y entonces, cuando vas leyendo cosas adecuadas para tu edad, buscas algo que sea mejor a lo que acabas de leer, algo que te atrape más. Si te encantó, te fascinó algo, entonces sigues buscando y sigues buscando. Es una permanente inquietud esta de los libros. Por eso te decía, por ejemplo, lo de 50 sombras de Grey. Eso solo llevó a que la gente vuelva a leer. Una pregunta, ¿Oscar se leyó los 3 tomos de 50 sombras de Grey o cuánto se leyó de ese famoso libro? No, leí unos 3 capítulos de la primera parte. Sí. Mi mujer sí leyó todos. ¿Y Francisco se ha leído las famosas? No. Y la verdad no me interesaba leer para nada, porque leí la primera parte y ya me di cuenta de cómo estaba escrito y todo, y no me interesaba para nada. Pero fue un fenómeno importante. Yo no lo descalifico. Y sigue siendo. Y seguirá siendo. Y esos fenómenos son importantísimos, son muy buenos. Todo esto que pasa en las sagas de los vampiros, de Stephanie Meyer, han sido fundamentales para chicos jóvenes que jamás habían cogido un libro, o que si lo habían cogido era por obligación, y luego de pronto se enganchan con esta chica. Pero, ¿por qué era como antes Julio Verne. Exacto, Salgari, por ejemplo. Yo así aprendí. Salgari, Verne. Pero ¿por qué vuelven las tramas? Ya sea Crepúsculo o sea las 50 sombras de Grey. En Crepúsculo es cuento de hadas en donde una chica humana normal tiene un dilema entre un hombre lobo y un vampiro. Y Sombras de Grey igual, hay el dilema entre un príncipe moderno, multimillonario, riquísimo, pero con líos de sadomasoquismo. Entonces, pero vuelve a ser que la señorita logra su amor ideal con uno de estos, hombre lobo, vampiro o millonario sadomasoquista, no sé cómo decir eso. Yo solo tengo una explicación a todo esto, y es que en el mundo de la era digital todo es tan fugaz, tan rápido, con imágenes tan bien definidas, con todo tan claro, con mundos creados de forma tan espectacular, que quizá la literatura que hoy encaja en esos chicos, en ese mundo, es la literatura que te muestra efectivamente en un libro, como en Crepúsculo, como en Narnia, por ejemplo, esas imágenes espectaculares en palabras. Porque es lo único que probablemente pero para no ellos llega puede al competir. nivel de descripción de Verne que ustedes hacen referencia. Cuando a uno le descubre el Nautilus, son cuántas hojas, o si uno lee para nosotros era a Dumas, maravilloso. el Conde de Montecristi, las... Para nosotros lo del Nautilus, por ejemplo, que para mí es uno de los personajes maravillosos del mundo de la literatura, es el Capitán Nemo. Ese era maravilloso para nosotros. Pero nosotros no teníamos, no estábamos en la era digital, no estábamos en ese mundo de las imágenes. Nosotros vivimos otra época. Recién comenzaba la televisión, pues prácticamente en esa época. Imagínate para estos chicos que ya vieron absolutamente todo digitalmente, ya lo tienen metido en la cabeza. En el ejemplo visual. del Capitán Nemo, con una imagen vieron el fondo del mar. Una imagen de pocos segundos. Y no son 50 hojas que describen el fondo del mar. Yo creo que el Nautilus hoy, el Capitán Nemo, a la gran mayoría de chicos no le impresionaría como nos impresiona a nosotros. Pero sí les impresiona, por ejemplo, Narnia, con todo ese mundo mágico que a través de un closet, de un armario, tú puedes pasar a ese, o traspasar esa frontera, o a través del cuadro, lo que sea. Todos esos libros yo creo que de alguna forma intentan y lo logran por supuesto, porque así es como venden, logran sustituir de alguna forma o momentáneamente, temporalmente, el mundo digital en el que están atrapados los chicos, en el teléfono, en el iPad, en el no sé qué. Yo creo que tu preocupación iba también en un camino. Tú le preguntabas a este personaje por qué la chica... ¿Y por qué se repite tanto la lógica del cuento de hadas? Es que me parece que hay paradigmas que se repiten y se seguirán repitiendo, felizmente, ¿no? Y creo que Borges decía, hay 4 historias que siempre se repiten. Y él decía la de un grupo que busca el vellocino de oro, un regreso, un dios que es sacrificado y algo más. Siempre se repiten los paradigmas de distintas maneras, sea el viaje al mundo o el viaje interior. Y eso, o el amor eterno. Claro, lo vemos en esto que no he leído yo, pero me intuyo
que esos paradigmas se repiten y son los que Sí. expresan la condición humana. Y por eso es que todas las generaciones, incluyendo los jóvenes de ahora, también se vuelven interesados porque, digamos, aluden a su propia condición en otro contexto, en el contexto tecnológico, urbano, y de la información instantánea que conocemos. Y sin embargo, siguen teniendo la misma incidencia. Por eso yo creo que se repiten. O sea, el ser humano, pese a la evolución y los cambios en tecnología, en conocimiento, en acceso a la información, sigue siendo lo mismo. Así es, y por eso es que los temas siguen incidiendo sobre lo mismo de distintas maneras. Y ahí está la pericia del escritor, ¿no? Oscar afronta los problemas de la condición humana en Quito, que él lo hace de manera tan incisiva, de una manera, y habrá otros que en el futuro lo harán de otro modo, de acuerdo a cómo va evolucionando la sociedad. Pero los temas me parece que siguen siendo fundamentalmente los mismos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a Óscar Vela y a Francisco Proaño. Creo que nos dejan muchas inquietudes. Seguramente muchos de nosotros volveremos a 100 años de soledad para leerlo en otro tiempo, en otro espacio, en otro momento y a otra edad. Son una serie de recomendaciones que uno puede hacer y lo que ellos decían, el mundo de los libros es un mundo sin límites. Las páginas de un libro a uno le pueden llevar a fronteras que no puede imaginar y que los libros la recrean y en su mente pueden estar presentes. Involúcrense con esta magia de palabras, magia de autores, de historias, que hay muchísimas que todavía quedan por contar. García Márquez, que en marzo nació y en abril falleció, nos ha servido ahora como un ejemplo para hablar de literatura. Nuevamente gracias a Óscar Vela y a Francisco Proaño Arandi. Vamos a una pausa y hablaremos ya de los 140 caracteres de Twitter con Alejandro Muñoz, la guerra del Twitter. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros aquí en Telesucesos y Radio Sucesos. Como lo habíamos anunciado, estamos con el tuitero Alejandro Muñoz. No sé cómo presentarle a Alejandro, como abogado, experto en jurisprudencia o como activista de redes sociales. Usted ha sido víctima de la denominada guerra de las redes sociales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se dan estas circunstancias? Y además, ¿cuán activo es? ¿Cuál es su nombre o su avatar en las famosas redes? Claudia, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Bueno, si tiene que presentarme de alguna forma como un ciudadano libre que expresa sus opiniones, siempre enmarcado dentro de la ley,
Y bueno, pues sí, soy abogado, estoy acabando una maestría en Derecho Administrativo y la verdad es que desde hace algún tiempo yo soy muy activo en redes sociales. Mi nickname en Twitter o mi seudónimo es Edward Coke, tomado justamente del expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, que escribía bajo este seudónimo en el Diario Expreso, ejerciendo este derecho a la libertad de expresión ciudadana que tenemos todos los seres humanos. El día de ayer, por la madrugada, el día de anteayer en la madrugada, mi domicilio y el de mi familia amaneció pintado de rojo y amarillo, y por debajo de la puerta habían depositado fotografías mías en distintos días, dándome a entender que me estaban siguiendo. Hace unos 3 meses aproximadamente mi cuenta de Twitter fue hackeada después de un partido de Ecuador en el que yo subí un video de rechazo por parte de los espectadores de aquel partido. Así que la verdad es que ha sido muy duro porque el día sábado se anunció que justamente va a iniciar una guerra en redes sociales y particularmente en Twitter, y ver que pues a los 2 o 3 días de este anuncio mi casa se haya visto vandalizada y haya ocurrido un hecho absolutamente certero de amenaza, pues sí es un tema que es debe preocupante, perseguirse. porque uno cuando escucha una guerra en redes sociales piensa que con contenidos se pueden aclarar circunstancias, se puede buscar respuestas, pero no ya con seguimiento, con hackeo de cuentas, que ya va mucho más allá de lo que debería ser permitido o debería ser aceptable cuando se habla de libertad de expresión. Usted dice, ocupa un seudónimo que lo ocupaba Carlos Julio Arosemena cuando escribía en El Expreso, un seudónimo que en este caso se llama avatar o nickname, como lo quieran llamar en el tema de las redes. Pero ¿por qué usted sigue buscando este ejercicio libre de pensamiento y expresarse libremente a través de las redes? ¿Qué es lo que usted busca con eso y por qué, pese a la problemática que vive, que no podemos censurarla y criticarla duramente, va a continuar en esa lucha? Bueno, Claudia, yo como abogado en Derecho Administrativo y como un ciudadano más ecuatoriano, creo que las democracias y las sociedades se construyen a través del diálogo y de la opinión ciudadana. Esa es la forma en la que se construye la democracia. Entonces, yo creo que todos los ciudadanos debemos buscar nuestro espacio para poder ejercer nuestra libertad de expresión y nuestro pensamiento crítico, que es un derecho humano inherente a todo ser humano. Entonces, yo esto comencé haciéndolo muy joven, enviando desde cartas a periódicos, después con mi cuenta de Facebook y ahora con Twitter. Siempre he estado vinculado a los temas políticos, comentando, porque creo que es la mejor forma de construir una sociedad democrática. ¿Y qué ha dicho Alejandro Muñoz o Edward Coke, que es su forma de estar en Twitter, que ha molestado tanto a los poderes? ¿A qué poderes ha afectado? Porque uno puede pensar poder económico, poder político. ¿A quién se siente afectado y qué ha dicho usted para afectarle? La verdad es que yo soy un tuitero que me puedo caracterizar como opositor al gobierno, ejerciendo siempre una oposición muy crítica, pero muy respetuosa. Sin embargo, nunca he amenazado a nadie, nunca he ejercido ningún tipo de acción en contra de alguna persona, más bien sin ningún tipo de poder más que los 140 caracteres que me da la herramienta. Que los escritores decían es poquísimo. Es poquísimo, pero hay que saber hacer un ejercicio de síntesis y de resumen, eso es lo importante de la red. Yo he tenido algunas discrepancias desde el mismo presidente de la República, con algunos funcionarios públicos y con muchos simpatizantes, digamos, del gobierno, muchas de ellas cuentas anónimas o cuentas troll. Yo, a pesar de tener un seudónimo en Twitter, tengo mi nombre siempre a disposición, subo fotografías mías, no es una cuenta anónima, digamos, por el estilo. Entonces, yo creo que justamente el opinar de estos temas con mucha agudeza, a veces con sarcasmo y con humor, que es la línea que yo manejo, eventualmente yo puedo creer que ha molestado a algunas personas del poder generalmente. Usted habla que cumple con la ley, no insulta a nadie, no amenaza a nadie. Y cuando escuchó el fin de semana que el presidente en Enlace hablaba de una guerra en redes sociales, ¿se sintió involucrado? ¿Pensó tener más cuidado? ¿O qué va a hacer Alejandro a futuro? Bueno, a mí ya como yo le había comentado, Claudia, me habían hackeado la cuenta y mucho de mi participación en Twitter fue justamente el denunciar
la persecución no solamente a tuiteros, sino a periodistas y además ciudadanos. Hemos visto lo que ha pasado con Crudo Ecuador, hemos visto Ecuador, una serie de Crudo Ecuador, situaciones. inclusive, Sebastián es mi amigo, y he conversado con él, se ha solidarizado conmigo, sabiendo los duros momentos que se viven cuando ocurre una cosa como estas. Estamos viendo el caso de un tuitero, también Sebastián Ceballos, que está siendo procesado por denunciar y por mostrarle a la opinión pública a todos los familiares de un ministro que estaban ocupando funciones públicas. Entonces, bueno, yo siempre persiguiendo que se conozcan la verdad y que no existe este clima de persecución a otra gente, pues comenté que el tema de la guerra en Twitter y de la batalla en redes sociales es absolutamente una clara muestra de que la libertad de expresión en el Ecuador está en entredicho. Y pues la verdad es que nunca me imaginé que me podía ocurrir algo así. Mis familiares siempre me decían que baje un poco el nivel, que baje un poco el tono, que me podían hacer algo. Yo la verdad nunca lo creí, pero créame que uno nunca sabe. Y mi familia, bueno, está muy acongojados. Muchos familiares me han solicitado inclusive que cierre mi cuenta, que baje el tono, pero mis padres y mi familia más cercana me han apoyado y me han dicho que siga adelante, que no cierre la cuenta. No estoy haciendo nada malo, no estoy violando la ley. Estoy ejerciendo un derecho ciudadano al que tengo derecho por simplemente haber nacido, y lo estoy haciendo de forma respetuosa, sin violar la ley, y lo estoy haciendo para poder construir una sociedad más democrática y más justa. En ese sentido, yo no voy a cerrar mi cuenta, tampoco voy a dejar de ser crítico ni de expresar mis opiniones, y si es que a alguien no le gusta, pues el debate que sea bienvenido para debatir cualquier idea. Y en las propias redes, es decir, cuando uno pone un tuit sabe que puede recibir preguntas, inquietudes, críticas, pero de una manera que demuestre que vivimos en una sociedad democrática, justa y en donde prima la libertad de expresión. ¿Qué puede decir a otros jóvenes como usted, que a veces son temerosos y no se arriesgan a tuitear lo que piensan, lo que sienten, lo que conocen? ¿Qué decir a la juventud como usted, que tiene estas herramientas en sus manos? ¿Cómo conseguir una sociedad más justa, más libre, más democrática a través de las redes? Claudia, justamente estos actos lo que tienden a perseguir es que las personas no ejerzamos nuestra crítica y nuestro derecho a la libertad de expresión. La lección más importante y el mensaje que yo puedo dar a toda la gente que puede estar pensando como yo y tener miedo es que no lo tenga. Es que la libertad de expresión no es un derecho que se aplica en base a una directriz de un gobierno o de una ley. La libertad de expresión es un derecho que viene con el ser humano, como el derecho a la vida. Y si es que alguien está interesado en política, y los jóvenes estamos muy interesados y muy activos en política, el mensaje es que no se tenga miedo y que se ejerza este derecho porque lo tenemos. Hay que ser críticos para poder construir una sociedad justa, libre. La sociedad tiene que ser crítica para poder desarrollarse. Una sociedad que mantiene una sola verdad, en donde el gobierno no admite una opinión crítica o contraria a la suya, es una sociedad que no es democrática. Y por lo tanto, tiene que nacer desde la ciudadanía la opinión y el ejercicio pleno de la libertad de expresión, siempre obviamente dentro del marco de la ley y sin afectar a terceras personas. Pero mientras uno tenga una opinión crítica y mientras uno tenga una opinión que hacer valer, siempre tiene que ser protegido y tiene que tener la contundencia para poder expresar esas opiniones, y que sabiendo que uno cuando expresa este tipo de opiniones no va a ser perseguido y no va a ser vejado como hemos sido algunos tuiteros. ¿Cómo buscar, para terminar, Alejandro, una sociedad más tolerante en donde todos podamos ejercer la libertad de expresión? Este programa se llama Punto de Vista porque invitamos a diferentes actores de diferentes sectores políticos, sociales, culturales, económicos, en fin, a que den sus puntos de vista. ¿Cómo tolerar a quien piensa diferente? ¿Cómo tolerar y aceptar un momento dado que uno además puede equivocarse? Porque quien maneja redes, quien es comunicador, muchísimas veces puede cometer errores, pero debe estar presto a aceptar errores, a aceptar y reconocer que tuvo una confusión o que tuvo un problema. ¿Cómo buscar esta sociedad más tolerante, más justa, más equitativa, en donde exista incluso reconocimiento de los errores? Así es. Yo creo que todas las personas que quieren ejercer una opinión tienen que hacerlo de forma respetuosa y responsable. Y yo creo que para construir una sociedad más justa es un tema de dos vías. En primer lugar,
Creo que nace desde los propios ciudadanos el saber que tenemos una voz, una opinión y que no exista ningún tipo de vejamen para poder expresarla. Y segundo, creo que es muy importante también, la segunda vía a la que me refiero es por parte del gobierno nacional, el gobierno de turno, cualquiera que esté. Creo que el respeto irrestricto a la libertad de expresión, a la libertad de información, creo que es fundamental. Creo que, por ejemplo, la expedición de la ley de comunicación fue un retroceso absoluto en el Ecuador respecto a temas de libertad de expresión. Todos estos anuncios de guerra en batallas en redes sociales, la creación de cuentas troll, de trollcentes, son todos direccionamientos para que no dejan, que limitan que la sociedad pueda crecer en un ambiente de opinión y en un ambiente de criticidad a las políticas. Creo que la forma más justa de construir una sociedad democrática es que la gente exprese sus opiniones sin ser perseguido. Y por tanto, el gobierno que esté tiene que garantizar a través de sus políticas que esto no pueda ocurrir. Gracias a Alejandro Muñoz. Si quieren seguirlo en Twitter es @EdwardCoke. Saber por qué él es incómodo para los poderes. Saber además que él ejerce su derecho a la libertad de expresión. Él se autodenomina crítico y opositor al actual régimen. Y hay formas y análisis que uno debe hacer. Uno tiene que tener la suficiente madurez política para aceptar críticas y la suficiente madurez para responder de una manera adecuada. Rechazamos lo que su familia ha vivido con este vandalismo en su hogar. Además, ponemos una alerta y un llamado a que no lo amenacen. Él dice, me están siguiendo, me envían fotografías de dónde he estado, qué he estado haciendo. Por lo tanto, pensamos que el Ecuador se ha caracterizado por ser un país libre y democrático. Busquemos que se mantenga así y que la libertad de expresión reine en todos los sectores. Gracias nuevamente a nuestros invitados. Recordamos que hemos hablado sobre temas de reforestación con quien maneja la Dirección de Patrimonio Natural. Posteriormente trabajamos una especie de panel o de diálogo especial sobre García Márquez con Óscar Vela y Francisco Proñarandi, y hemos cerrado este espacio hablando de redes sociales, rechazando el vandalismo de la casa de Alejandro Muñoz y respaldando su posición, un joven que quiere un país democrático, un país libre y un país justo. Gracias a nuestros auspiciantes. Recordemos siempre cuidar el agua, pensemos en los mensajes que siempre nos da EPMAPS, y también si queremos guardar nuestro dinero con seguridad, una opción es la cooperativa de la Policía Nacional, 40 años trabajando en todo el país. Hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.